estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. Él resucitó. Hoy, domingo, que es 4 de abril, domingo del año 2021, estamos culminando lo que se conoce como la Semana Mayor, hoy domingo de Resurrección, donde celebramos, reconocemos, no es que nos acordemos, es un domingo al año, sino es el día donde se conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablar acerca de la resurrección, hoy quiero hablar de ese mensaje, de por qué es tan importante para nosotros los cristianos la resurrección de Cristo. Y es tan importante porque a lo largo de toda la historia de la humanidad, han surgido grandes líderes, han surgido líderes que han de cierta forma implantado ideales, han surgido líderes que de cierta forma han implantado sus pensamientos y han replicado sus ideales para que de cierta forma la gente, y hay gente que ha seguido los ideales de estos líderes. Entonces, hay líderes como Mahatma Gandhi, Buda, Mahoma, Confucio, aún a Adolfo Hitler, son personas que de cierta forma han implantado sus ideales, han movido masas. Hoy en día las masas se siguen moviendo, muchas de esas masas se siguen moviendo gracias a los ideales de ellos. Pero tenemos a uno que ha sido más grande que todos ellos, que ha sido el Señor Jesucristo. ¿Y por qué hablamos de que Él es el más grande que ha habido entre todos ellos? Porque efectivamente existe la tumba de Buda, existe la tumba de Mahoma, Confucio, y todos ellos tienen su tumba. Pero en Jesús hay un caso particular, y el caso particular de Jesús es que la tumba de Jesús está vacía, que Él resucitó, que de todas esas personas que han implantado sus ideales, Jesús es el único que ha resucitado. Y en esa resurrección, una de las cosas que ha hecho Jesús es a confirmarnos el mensaje que vino a dar. El mensaje que Jesús vino a darnos cuando vino y estuvo aquí en la tierra fue un mensaje de vida, un mensaje de resurrección, un mensaje que después de la muerte para nosotros apenas comienza la vida. Mientras que para muchos la muerte significa el final, para nosotros la muerte es el inicio de nuestra nueva vida en Cristo. Y entonces, al resucitar Él, al momento de resucitar Él, es en ese momento en donde confirma, es en ese lugar donde confirma el mensaje que pudo habernos dado Jesús. Entonces, es por eso que al haber resucitado, pues prácticamente toda su ideología, toda su enseñanza explota en todas las personas que en algún momento le conocieron, explota en todas las personas que en algún momento estuvieron ahí con Él. Y entonces es por eso que hasta el día de hoy el mensaje de Cristo, es por eso que hasta el día de hoy el mensaje de Cristo se hace presente en la humanidad, no como un mensaje que termina en su muerte, sino como un mensaje que comienza en su resurrección. Ahora, yo quiero hablarte de esto porque efectivamente la resurrección es la parte más importante y es la parte medular, así como el amor es la parte medular del mensaje de Cristo, la resurrección es la parte poderosa del mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que ha podido vencer a la muerte.
Él es el único que ha podido vencer a la misma muerte. Entonces, quiero hablarte de algo que me parece bien interesante, y es, hay un escritor cristiano muy famoso, su nombre es Josh McDowell. Josh McDowell, en sus años de juventud, era un joven ateo, era un joven que en su universidad intentó e hizo todo lo posible por confirmar que la resurrección de Cristo era una mentira. Y entonces, durante sus años de universidad, él estuvo buscando toda la información histórica para comprobar que la resurrección de Cristo había sido una mentira, había sido una fábula de las personas, de los cristianos, para seguir manteniendo todo eso, ¿no? Y entonces, Josh McDowell no solo descubre la verdad de la resurrección, él se da cuenta que la resurrección es real. ¿Por qué? Porque él hizo un estudio histórico que no tenía mucho que ver con la Biblia, sino parte histórica, y se da cuenta que la resurrección era real. No solamente se dio cuenta que la resurrección es real, sino él encontró la salvación en la resurrección. Quiere decir que se hizo seguidor de Cristo. Toda su investigación de ser ateo, toda su investigación lo lleva a conocer a Cristo. Durante todo ese tiempo, él escribe un libro, o prácticamente toda su investigación está hoy escrita en un libro, que si en algún momento tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Es un libro apologético, es un libro que está como de este tamaño, de gordo. Es un libro que está dedicado 100% a la resurrección y a la defensa de la fe como cristianos, donde vienen todos los argumentos. El libro se llama Evidencia que exige un veredicto. Así se llama el libro de Josh McDowell. Y también hay otro libro muy interesante, que es un libro de Lee Strobel, que se llama El caso de Cristo. Entonces, entre ellos hay una serie de argumentos muy sólidos acerca de la resurrección. Hoy le he titulado a este sermón Falsificando la resurrección. Y le he titulado este sermón porque efectivamente, alrededor de la resurrección, alrededor del caso más importante de los cristianos, alrededor de ese caso, como es el caso más importante, hay mucha murmuración diciendo que la resurrección fue falsa. Diciendo, hay muchas teorías que conspiran y argumentan que la resurrección es falsa, que la resurrección es una mentira de los cristianos para mantener pues viva toda esa ideología. Y entonces, recientemente se ha publicado un artículo que hoy quiero basar algunos puntos en base a ese artículo. De hecho, voy a mencionar los puntos de ese artículo porque me parecen bien interesantes. Ese artículo se llama Si yo hubiese falsificado la resurrección de Jesús. Y quiero comentarte algunos puntos que vienen en ese artículo porque lo que vamos a hacer es confirmar la resurrección de Jesús. Hay una de las teorías en donde se habla de, y esta es una teoría real, está la teoría, dicen que Jesús no resucitó. Una teoría dicen que Jesús se desmayó. Dicen que Jesús, estando en la cruz por los azotes, el sol, la deshidratación, la muerte, todo no la muerte, sino la deshidratación, los golpes y todo eso, Jesús en realidad no murió en la cruz, sino Jesús se desmayó. Y entonces, aquí viene los que dicen que se desmayó, viene la contraparte que dicen, a ver, ¿cómo se desmayó si le enterraron una lanza? Al momento en que le entierran la lanza, tuvieron que constatar que él ya estaba muerto. Y entonces dicen, ok, digamos que se desmaya. Una vez que se desmaya, dice que preparan, que está muerto ahí, después bajan el cuerpo, dice que José de Arimatea baja el cuerpo, lo lleva a la tumba, lo perfuman, le ponen incienso, le ponen 1000 cosas para preparar el cuerpo, hacer la preparación para ya despedirse del cuerpo, o ya que el cuerpo se descomponga, y lo encierran en la tumba. Y después prácticamente dicen que pues él despertó de su desmayo hasta el día viernes, ¿no? Lo cual es un poco incongruente, porque podríamos hablar de un caso de intoxicación aún de todas las especies y todas las perfumes que le pusieron y todas las cosas.
considerando que al momento de embalsamarlo, pues te embalsaman todo, ¿no? Y te hacen ahí toda una preparación de perfumes y cosas así. Entonces, esa está tachada. Y luego viene otra teoría. La otra teoría es la teoría del robo. Y la teoría del robo, dice la Biblia, la teoría del robo dice que los discípulos fueron los que robaron el cuerpo de Cristo. Y que no resucitó, sino simplemente los discípulos fueron, sacaron el cuerpo. Ahora, esta teoría está en Mateo 28, del 11 al 13. Cuando los soldados van a decirle, los soldados de la guardia van a decirle a los sacerdotes que el cuerpo no está, recuerden ustedes en el versículo 13 dice, diciendo, decid esto, los sacerdotes le dijeron a los guardias, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Entonces ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, la otra teoría, una de las otras teorías, porque hay muchísimas teorías, cuando estoy investigando esto dices, wow, ¿cuántas teorías, cuánto afán por querer desmentir la resurrección de Cristo? Esta teoría efectivamente está desmentida. ¿Por qué? Porque la Biblia habla y relata que a los soldados les dieron dinero para divulgar esa noticia. Entonces, ellos fueron los que divulgaron la noticia. Bueno, ya está. La siguiente que viene es que, y esto es algo que te quiero decir, digamos que los discípulos hicieron eso. Digamos que los discípulos se llevaron el cuerpo, se robaron el cuerpo. Digamos que hicieron un gran esfuerzo, se robaron el cuerpo, quisieron mantener viva la imagen de Jesús porque tenían un apego emocional a Jesús y quisieron mantener viva esa imagen. Pero entonces pasaron los años y llegó un momento en donde ellos de cierta forma empezaron a tener conciencia de lo que había sucedido. Hay algo que nosotros no podemos perder de vista y es, ¿ustedes creen que si verdaderamente los apóstoles se hubieran robado el cuerpo para mantener viva la imagen de Jesús y mantener la mentira de que resucitó, hubieran muerto como murieron los apóstoles? Porque todos los apóstoles fueron martirizados. ¿Alguien creen ustedes que sería capaz de morir crucificado por mantener una mentira? Ahora tú dices, a lo mejor una sola persona, pues a lo mejor una persona, ¿no? Con tal de mantener su mentira. Pero digamos, los 12 murieron de una forma tal, de una forma tan desgarradora, tan triste, que tú dices, ¿en realidad crees que una persona sería capaz de morir de esa forma por una mentira? Si es que se hubieran robado el cuerpo. ¿Por qué? Jacobo murió decapitado. Pedro murió crucificado de cabeza. Andrés fue crucificado en la cruz, en una cruz. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría. Juan, el discípulo amado, después de que fue echado a una olla con aceite hirviendo, o sea, después de que lo quisieron hacer carnitas, y no muere ahí, porque por una obra milagrosa, él no muere ahí. Como se acuerdan de los 3 jóvenes en el horno de fuego, que los meten a Nabucodonosor al horno de fuego, y que esos 3 jóvenes no mueren en el horno de fuego, sino dice que entre más estaban ahí en el horno de fuego, había un ángel con ellos que los protegió y no murieron. Pasó lo mismo con Juan. Juan no muere en el caso, y entonces Juan es el único que muere desterrado en la isla de Patmos como viejo, pero después de haber sido echado a un caso de carnitas. ¿Vale? Después, Felipe fue azotado en prisión
Mateo fue atravesado con una lanza en Etiopía. Santiago fue crucificado en Egipto. Santiago el justo fue arrojado. Santiago el justo es Santiago el hermano de Jesús. Él, por los fariseos, los maestros de la ley, fue arrojado del pináculo del templo. De la punta más alta del templo fue arrojado. Y una vez que cae, ¿qué crees? Lo matan a palazos y a pedradas. Judas fue crucificado en Mesopotamia y Simón es el único que tampoco se registra como su fallecimiento. ¿Tú crees que todos esos que murieron de esa forma verdaderamente hubieran muerto de esa forma por sostener una mentira? No hay forma, ¿no? No hay forma de sostener una mentira con ese tal sufrimiento. Ahora, ¿por qué te hablo de eso? Te hablo de eso porque efectivamente la palabra de hoy, a la que le he llamado yo, falsificando la resurrección, y voy a tomar los puntos de este libro que te acabo de decir, quiero comentarte esos puntos. Hablando de por qué la resurrección es real, hablando de por qué la resurrección se convierte en nuestra arma más poderosa de nosotros los cristianos. Primer punto. Dice, si yo hubiese falsificado la resurrección, ¿qué hubiera hecho? Primeramente, hubiera esperado un tiempo prudente antes de publicar mi historia. O sea, si yo hubiera falsificado la resurrección, no hubiera dicho que resucitó inmediatamente. Hubiera esperado que las aguas se calmaran, hubiera esperado que posiblemente algunas personas de las que estuvieron presentes en ese momento ya no estuvieran presentes. ¿Para qué? Para poder a lo mejor sostener mi historia. No dicen por ahí para tener mi coartada perfecta. Entonces, lo primero, si yo hubiera falsificado la resurrección, me hubiera esperado un tiempo. Pero no, dice la historia, lo que se narra en 1 Corintios 15, versículo del 3 al 8, que de hecho lo voy a leer. 1 Corintios 15, del 13 al 8. Déjenme decir, encontrar 1 Corintios 15, del 3 al 8. Dice, porque primeramente, esto lo escribe Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, fíjense bien, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está hablando de eso y Pablo está escribiendo de eso. Y entonces el origen de esta cita de Pablo prácticamente es 1 o 2 años después de la resurrección de Cristo, donde habla él que mucha de la gente que estuvo presente en ese momento, en ese tiempo, aún sigue con vida, diciendo, esta gente confirma lo que yo estoy diciendo acerca de la resurrección. ¿Estamos? Entonces el primer punto es, ok, si yo quisiera falsificar la resurrección, pues yo lo hubiera hecho, me hubiera esperado un poco más. Segundo punto, otra cosa, si yo hubiera querido falsificar la resurrección, dice el escritor aquí, lo primero que hubiera hecho es, hubiera escrito o hubiera declarado la historia en un lugar lejano a los hechos, ¿no? Lo hubiera hecho en otro lugar, pero en realidad la historia y toda la narrativa de la resurrección de Cristo, ¿qué crees? Se da en la ciudad. Se da ahí mismo. Y toda la explosión del cristianismo viene de ahí mismo, de Jerusalén. Ahí es donde se da la explosión. Entonces, efectivamente, si tú quieres generar una mentira, no lo vas a hacer con aquellas personas que están presentes, con aquellas personas que verdaderamente saben la verdad.
¿Por qué? Porque tú vas a decir algo y te van a decir, no es cierto, no fue así. ¿Qué pasa cuando está el esposo con la esposa y de repente dice, oye, ¿verdad que me dijeron esto y que quién sabe qué? Y acá la esposa o el esposo, en lugar de apoyar y la mentira, dice, no es cierto, nos dijeron esto. Y luego hay una plática de tres y ya nada más el esposo y la esposa se están peleando de que sí, de que no, de que sí, de que no, de que sí, de que no. ¿Por qué? Porque al final estuvieron presentes, ¿no? Estuvieron presentes y entonces cada uno de ellos tiene su verdad de los hechos. Pasaría exactamente lo mismo aquí. Si verdaderamente se hubiera querido falsificar la resurrección de Cristo, una de las cosas que hubiera sucedido es, hey, hazlo en otro lugar, no lo hagas en Jerusalén. Vete al otro lado del mundo. Vete al otro lado del mundo para que realmente la mentira valga la pena. Después, tercer punto, seleccionaría a mis testigos con cuidado. Lo primero que tendrías que evitarías es usar nombres en tu historia. Y los nombres que vas a usar tienes que tener cuidado que sean pues lo más parecidos tal vez. ¿Por qué? Porque aquí se utilizaron nombres prominentes que fueron mencionados específicamente. Hay casi 16 individuos que fueron mencionados específicamente que tienen que ver con la resurrección de Cristo. Y uno de ellos es José de Arimatea. José de Arimatea fue quien bajó el cuerpo y lo lleva a preparar el cuerpo para perfumarlo. Bueno, José de Arimatea era miembro del Sanedrín. ¿Qué significa ser miembro del Sanedrín? Era miembro de la Suprema Corte de Justicia judía. Quiere decir que José de Arimatea en ese tiempo era una persona muy reconocida. Ahora, aquí viene un punto. Pudieron haber inventado el nombre de José de Arimatea, pero al inventar ese nombre iban a decir, ¿y quién es? Dicen que es el Sanedrín y que es de la Suprema Corte. ¿Quién es? No lo conocemos. Y entonces ahí viene un punto para desmentir. Utilizaron el nombre de José de Arimatea y eso confirma la presencia de una persona importante, confirma la historia. Ahora, no solamente eso, sino que hubiera yo, por ejemplo, evitado tener testigos dudosos. ¿Sabes quién se convierte en un testigo dudoso? Las mujeres. Las mujeres son un testigo dudoso. Y es increíble cómo Dios a las mujeres les da la primicia de la resurrección. ¿Te das cuenta la posible contradicción que podría existir ahí? O sea, si yo verdaderamente tuviera una mente tan macabra para poder inventar una resurrección que fuera una mentira que permaneciera durante tantos años, pues al final dices, no voy a usar testigos dudosos como las mujeres. Y te voy a decir por qué son testigos dudosos las mujeres. Porque en aquel tiempo las mujeres eran considerados como testigos inválidos en las cortes de las leyes, en las cortes de justicia. El testimonio de una mujer ante un juzgado no valía. No valía. Y de una forma interesante, Dios les da la primicia a las mujeres para que sean los testigos, los primeros testigos. Entonces, se convierten completamente en un testigo dudosos. Un testigo dudoso, digo, alguien que sabe eso, jamás pondría a las mujeres. Jamás pondría a las mujeres. Después, siguiente punto. La resurrección podría ir acompañada de eventos sobrenaturales, de grandes eventos impresionantes. Por ejemplo, dice la Biblia que la resurrección como tal, el momento de la resurrección, nadie la vio. Nadie supo cómo fue. No hay presencia de que alguien estuvo ahí de manera viendo cómo fue. Y entonces, si la resurrección ha sido inventada, ¿por qué no ponerle un poquito de Hollywood ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no poner un poquito de rayos, centellas? ¿Por qué no poner luces neón, estrobos o algo en la resurrección, ¿no? O sea, y en ese momento algo empezó a suceder en la tumba y entonces de manera gloriosa Jesús resucitó. No. Solo la Biblia dice de una forma muy simple, la tumba estaba vacía.
De una manera muy simple, la tumba estaba vacía. Creo que si alguien hubiera inventado la resurrección, hubiera sido muy fácil poner uno que otro guión de Hollywood ahí para que realmente se viera más poderosa, ¿no? Para que realmente se viera más increíble. Es como cuando de niño te peleabas con alguien y luego era uno más chiquito que tú. Yo me acuerdo que yo estaba estaba como en segundo de primaria o tercero de primaria. Estaba en tercero de primaria. No me acuerdo qué pasó. Me acuerdo que estábamos en la formación de inicio, de entrada a las 8 de la mañana. Y no sé qué pasó, pero de repente llegó un niño de primero de primaria y me soltó un derechazo. ¡Pum! Me soltó un derechazo. Era un niño de primero de primaria que había pasado primero de primaria ya como 6 años. O sea, estaba enorme el tipo estaba más grande que yo era de primaria. O sea, ya había reprobado como 6 años primero de primaria. No me acuerdo por qué me dio un derechazo. Y ya, pues yo me quedé con toda la pena, llorando y sangrando. Me fui al baño a llorar mi amargura. Y cuando me preguntaron, pues yo dije que había sido uno grandotote. Yo nunca dije que era uno de primero. Yo dije que fue porque era un grandotote. Si dices que es uno de primero, pues ¿cómo? Uno de primero está bien chiquito, ¿cómo uno de primero te va a hacer eso? Lo que trato de decirte es que a veces tendemos nosotros o podemos exagerar un poquito las cosas, como para que las cosas estén a tu favor. Estén a tu favor, y entonces exageramos y decimos, es que eran muchos, ¿no? Eran muchos, estaba bien grandote el que me dio. Eran muchos. Y eso hubiera podido pasar, pero no sucedió así. Después, otra de las cosas que podría hacer es, trataría de apagar cualquier investigación que pudiera darse. O sea, de cierta forma evitas que una investigación se dé para que pues no te cachen en la coartada, ¿no? Entonces, una de las cosas que podría hacer es, a lo mejor se pronunciaría la maldición de Tutankamón en la posible investigación de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Si tú te atreves a investigar la resurrección de Jesucristo, la maldición de Tutankamón caerá sobre ti. Algo así, ¿no? Algo así sucedería, pero ¿sabes qué? No pasa eso. No pasó eso, sino al contrario, en Hechos capítulo 2, versículo 32, una de las cosas que suceden dice, a este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Ok. Después, Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Hechos 13:31. Y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Estas citas que te acabo de leer, ¿sabes qué promueven? La investigación. ¿Sí o no? Al decir, de las cuales muchos fueron testigos, entonces te promueve decir, ¿quiénes son los testigos? A ver si es cierto. Está diciendo de las cuales nosotros somos testigos. Y entonces dice uno, ¿yo fui testigo? Sí, tú fuiste testigo. Ah, sí, yo fui testigo. En lugar de buscar que no se investigue, se promueve que los que estuvieron ahí digan, así es, es verdad. ¿Vale? Después, otro de los puntos es que si verdaderamente yo buscara eso, yo no predicaría un mensaje de arrepentimiento en torno a la resurrección. El mensaje de arrepentimiento está basado en la resurrección de Cristo. ¿Es un mensaje controversial o sería un mensaje controversial? ¿Por qué no mejor cambiar el mensaje de amor y de lo que Jesús hizo en vida, derramando su amor por nosotros? Y hasta ahí no nos metemos en la resurrección. El punto es que pones en el ojo del huracán la resurrección de Cristo, para que efectivamente existan muchas teorías, como la teoría del robo, como la teoría del desmayo, como la teoría, hay una teoría también que es la teoría de las visiones, que dicen que los discípulos se apasionaron tanto con Jesús,
que todo fue producto de su imaginación prácticamente. Si no fuera tan atacada esta parte, o como va a ser tan atacada, pues no pongo el mensaje de arrepentimiento en torno a la resurrección. Lo cambio. Porque lo que yo quiero es hacer lo que hacen los magos. ¿Qué hacen los magos? Distracción. ¿No? Te distraigo. Enfoco el mensaje en otro punto, pero mantengo esta mentira por acá, pero te distraigo por acá. Eso es lo que hago. Y el último punto, si yo hubiera falsificado la resurrección, evitaría morir por mi mentira. Y ya te hablé del caso de los apóstoles. ¿Cómo murieron todos ellos? Por una mentira. ¿Cómo murieron todos ellos? Por mantener una mentira. Por mantener una verdad y algo que verdaderamente creen ellos. La gente muere por creencias religiosas. Si verdaderamente la gente cree en algo, esa persona está dispuesto a morir por esas mentiras, eso es cierto. Pero la gente no muere por sus creencias religiosas si sabe que sus creencias religiosas son falsas. Porque, ¿sabes por qué? Porque tampoco somos tontos. Tampoco somos tontos. Si tú no crees en algo, no eres capaz de morir por eso. Y entonces lo que yo trato de decirte con todo esto, que es mi introducción a lo que quiero hablarte el día de hoy, es que el día de hoy no falta ninguna evidencia de la resurrección. La resurrección de Cristo es real. No falta evidencia. La evidencia está muy clara ahí. Ahora, los que dudan o prefieren no creer en Jesús, que verdaderamente Él resucitó de los muertos, a ellos no les hace falta evidencia, porque tienen todas las evidencias confiables para determinar que Jesús verdaderamente resucitó. ¿Qué es lo que les hace falta a ellos? Fe. ¿Qué es lo que les hace falta? Les hace falta creer. No es por falta de evidencias, no es por falta de conocimiento, no es por falta de la historia, sino es por falta de fe a consecuencia de la dureza del corazón. ¿Amén? Ok, ahora, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3, habla de Jesús y dice, versículo 3, a ellos también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, aún la misma Biblia habla de la resurrección diciendo que Él se presentó vivo con pruebas que no pueden negar su existencia. Amén. Ok, ahora me voy a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 10. Dice la palabra de Dios. Porque primeramente, ya lo había leído algo de esto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles, y al postero de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios está conmigo. Amén. Dice Pablo al escribir esta parte, Pablo habla de 3 puntos importantes. Y los 3 puntos importantes que habla Pablo, que son los que quiero comentar yo, son los testigos de la resurrección. Y el primer testigo que habla Pablo acerca de esta resurrección son las Sagradas Escrituras. La Biblia es el primer testigo que testifica acerca de la resurrección. ¿Por qué? Desde el libro de Génesis, todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de la resurrección. Génesis capítulo 3, versículo 15, es el primer
Va a ser herido Jesús y después Jesús va a contrarrestar a la muerte. Entonces, en Génesis ya está hablando de Jesús. Después Isaías capítulo 53 del 1 al 10 nos habla también acerca de la resurrección de Jesucristo. Dice, quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo, para que le deseemos. Fíjense, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto lo escribió Isaías, y prácticamente está describiendo la muerte de Jesús. Isaías, muchos años atrás, y ya está hablando del Mesías en este momento. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En Salmos también asegura que después de muerto, Dios no permitirá que Cristo viera corrupción de carne, sino que resucitaría el tercer día. Cuando habla de resurrección de carne, sino que significa que Él va a resucitar, que no se va a quedar en el sepulcro. En el Salmos 16, 9, 10 habla de eso. Después, en Lucas 24 del 44, también nos habla donde Jesús ya estaba hablando de su resurrección. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiere decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje continuo, ¿sabes cuál es? La resurrección de Cristo. Entonces, quien primeramente nos testifica y nos habla de la resurrección sin contradicción es la palabra de Dios. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna objeción? ¿Alguien quiere reclamar eso? ¿Alguien quiere objetar ese punto? No. ¿Nadie tiene las pruebas suficientes para objetar el punto de que es la Biblia quien habla de la resurrección de Cristo? ¿No? Pues casos, no, todavía no vamos a cerrar el caso. Continuamos entonces con nuestro segundo testigo. Va a ser la presentación del segundo testigo. Segundo testigo, los primeros discípulos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los primeros discípulos? Que Pablo ya nos dice en Corintios, dice, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Muy bien, muy bien, muy bien. Los que contestaron, excelente. Pedro es conocido como Cefas. Muy bien. Después tenemos a los otros 10 apóstoles. Dice la Biblia, Lucas 24:34, se les conoce como a los primeros que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón, y luego después se les aparece a los 12. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo a los 12, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Quiénes son los testigos de la resurrección? Los discípulos. Los discípulos lo vieron, se asustaron, pensaron que era un espíritu, y Él les dijo, no soy un espíritu, vean.
Vean mis manos, vean los clavos, vean mi cuerpo. Yo mismo soy. Y entonces, sabemos en este punto que la Biblia habla de 11 porque ya no eran 12. ¿Por qué ya no eran 12? Pues porque el 12avo ya se había ahorcado, que era Judas. ¿Estamos? Entonces, hasta ese punto eran 12. Después, ustedes saben que después eligen a un sucesor y el otro sucesor es Matías. Y entonces ya no se les conoce como a los dos, sino se les conoce a los que estuvieron con Jesús. Posteriormente, Pablo dice que se les aparece a ellos, a los que estuvieron con Jesús, y después se le aparece a él. Es por eso que él se autodenomina como un abortivo, como un hijo fuera de tiempo. Así se presenta Pablo. Y es donde dice que también se le presenta a él. Bueno, perdón. ¿Dónde estoy? Bueno, después de que, se le presenta a los 12 a una multitud, se les presenta a los 500 hermanos, que también muchos de ellos todavía están vivos. Después hace mención, a Santiago, el hermano de Jesús, que se le conoce como Jacobo. Recordemos ustedes que Santiago y Jacobo eran la misma persona. Santiago es el líder del Concilio de Jerusalén. Y aquí hay un dato bien importante que quiero comentar, que a mí me ha parecido siempre bien importante, que tiene que ver con la vida de Jacobo. Dice la Biblia en Mateo 13, versículos 54 a 55. Y venido a su tierra, Jesús en su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. Toda la gente se sorprendía de lo que enseñaba Jesús y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Gálatas 1, 18, 19. Esto es porque es el hermano de Jesús y Pablo lo reconoce como hermano de Jesús. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Después, ¿quién fue Jacobo? ¿Por qué estoy haciendo un énfasis importante en Jacobo? Porque Jacobo se convirtió en una columna principal entre los líderes de la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo es que Jacobo llegó a convertirse en uno de los líderes principales? Fíjate bien, Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo está diciendo, Jacobo, el hermano de Jesús, Pedro, ¿dónde me quedé? Pedro y Juan nos dieron su respaldo para que nosotros habláramos a los gentiles y ellos hablaran a los judíos. Ahí se estaba uniendo Pablo, Pedro, en ese momento estaban ya juntos, hablando, dialogando y diciendo, ustedes encárguense de predicar y cada quien vaya a hacer lo suyo. Los 12 que estuvieron con Jesús en ese momento estaban abrazando a Pablo. Y ahí menciona Pablo que era el hermano de Jesús. Después, Juan 7:5, fíjate lo que dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? A ver, Jacobo era hermano de Jesús, pero la Biblia nos dice en Juan 7:5 que Jacobo no creía en Jesús. Marcos 3:21, fíjate lo que dice. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, estás fuera de sí. Viene después sus hermanos y su madre de Jesús, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, le dijeron su familia, le habla a su mamá y sus hermanos, y le dicen, ven para acá Jesús. Y la gente estaba alrededor de él y le dijo, tu madre está afuera
y te buscan. Su misma familia pensaba que estaba loco. Y entonces mi pregunta es, ¿qué sucede si de repente primero ellos piensan que está loco Jesús y después Jacobo, su hermano, muere aventado del pináculo del templo a garrotazos? Como una vez que cae medio muerto, terminan matándolo a palazos y a pedradas. ¿Cómo es posible que una persona, después de no creer, decide entregar su vida por algo que creyó? ¿A qué se debe? ¿Sabes a qué se debe? Al poder de la resurrección. Porque efectivamente su hermano, ustedes saben que es muy difícil que en tu casa crean en ti como alguien cristiano cuando te conocen. Y de repente te dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que vas a la iglesia los domingos? ¿No? ¿Y eso que eres pastor? ¿Te dice eso tu familia? Eso fue lo mismo que pasó con Jesús. Sus hermanos le decían, Jesús, pues si tú hacías berrinche con mi mamá. Jesús, si yo te conozco, ¿cómo vas a hacer tú eso? Pero algo pasó en la vida de Jacobo. Algo pasó en la vida de su hermano para que él estuviera dispuesto verdaderamente a morir por el mensaje de su hermano. ¿Qué fue? La resurrección. Que primeramente lo vieron como humano, pero una vez que resucita, porque dice la Biblia y específicamente se le apareció a Jacobo. Cuentan los historiadores, de hecho hay un libro apócrifo que menciona un poco esta parte como parte histórica, que en el momento en que se le aparece a Santiago, a su hermano Jacobo, se le apareció y dice que le dio el lino, le dio el manto, con el cual pues él había tenido ahí en su resurrección, había tenido ese manto y entonces se lo dio a su hermano. Eso es la parte histórica. Y entonces dicen que eso es como la comprobación de su hermano, donde él se da cuenta que verdaderamente él es el Hijo de Dios y que por eso resucitó y que por eso cambia y se transforma y se convierte en un líder principal de la iglesia. La verdad es que lo único que sabemos es que algo sucedió en su vida fue transformada, su vida fue cambiada, se convierte en un testigo de la resurrección y es ahí donde se convierte en la potencia de personaje que es Jacobo, que muere de la forma en la que yo te digo. Y después dice la Biblia que efectivamente se le aparece a Pablo. Pablo se siente el último, se siente menos. ¿Por qué? Porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia, porque Pablo persiguió a la iglesia una y otra vez. Y en su momento tú sabes que Dios acorrala a Pablo, Pablo se acerca, Pablo se arrepiente y Pablo se convierte en uno de los más grandes que tenemos hoy en día, uno de los más grandes apóstoles. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y ahí es donde es levantado Pablo. Y el último testigo que quiero comentar el día de hoy, eres tú, soy yo. Es nuestro testimonio y es nuestra vida que espero que sea correcto delante de Dios. De la misma forma en que el apóstol Pablo, después de ser perseguidor de la iglesia de Dios, pero ahora dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no soy, sino la gracia de Dios que está en mí. Pablo presenta su propia vida. Pablo presenta su propia vida como testigo fiel de la resurrección de Cristo, diciendo, yo antes era perseguidor, yo maté a muchos cristianos. La Biblia habla de Pablo en la muerte de Esteban. Ustedes saben que Esteban fue el primer mártir que murió a pedradas. Pablo estuvo presente en esa muerte, alentando la muerte de Esteban. Después de eso, Pablo se convierte al cristianismo, se da cuenta de quién es Dios, su vida cambia totalmente y entonces él dice, ahora yo he cambiado, yo he transformado. ¿Por qué? Porque creo en la resurrección. Y eso es lo que sucede, y eso es lo que hace. Dice Efesios 1, 19 y 20.
y la cual, supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Ese mismo poder que resucitó a los muertos, ese mismo poder que es el que hizo que resucitara de los muertos, ese es el mismo poder del cual Pablo comprendía que todos como creyentes tenemos, que es el poder de Cristo. Ese mismo poder que hizo que resucitara, que levantara de los muertos, es el mismo poder que Dios nos ha entregado a nosotros. Ahora, lo que yo trato de decirte con todo esto, hermano, es la resurrección es real. La resurrección tiene un objetivo. Y de la misma forma en la que todos los apóstoles en algún momento deciden entregar su vida a causa de esta fe, para nosotros como cristianos, si la resurrección no es real, dice Pablo, seríamos todos miserables. Si Él verdaderamente no hubiera resucitado, todos fuéramos los más miserables del mundo. ¿Pero qué crees? Él resucitó. Y entonces, como Él resucitó, ¿qué somos nosotros? Pues lo contrario, ¿no? ¿Qué sería lo contrario a miserables? Los más bienaventurados, los más bendecidos, porque Él resucitó. Así que, hermano, eres bienaventurado, eres bendecido, porque el Señor resucitó. Porque ese mismo poder de resurrección, ese mismo poder con el que Él venció la muerte, ¿qué crees? Es el mismo poder que hoy está en ti. Es el mismo poder que Él ha derramado en ti. Esa es la diferencia entre todos los hombres que han surgido a lo largo de la historia y que han implementado una ideología. La diferencia es que nuestro gran líder resucitó. La diferencia es que el mensaje de nuestro gran líder concuerda con sus hechos. Y entonces lo que tú y yo predicamos el día de hoy es el mensaje de Él, es el mensaje de salvación, es el mensaje de resurrección. ¿Por qué es más bien por eso que nosotros como cristianos creemos en la resurrección? Si yo te estoy diciendo que la resurrección es real, hoy te acabo de comprobar que tu resurrección es real. Y que vas a resucitar algún día. Claro, no sé si para allá o para allá, pero de que va a estar, va a estar. Eso nos enseña algo a nosotros. Eso nos enseña que verdaderamente pongamos atención en esto. Todo lo que nosotros estamos viviendo aquí en este mundo, los 50, 60, 70, 80, 100, voy a ser generoso, 200 años de vida que tengas aquí en la tierra, como los vivas, puedes ser el hombre más millonario del mundo, puedes tener, es más, puedes ser como el rey Midas, que todo lo que toques se convierte en oro. Puedes ser el rey Midas, 200 años, en algún momento vas a morir. ¿Y qué crees? 200 años no son nada comparables a una eternidad. ¿Qué son 200 años a una eternidad? Nada. Eso nos debe de poner a pensar, hermanos, en dónde estamos poniendo nuestros esfuerzos en este tiempo. ¿En dónde estás poniendo tus esfuerzos en este tiempo? ¿En dónde te estás enfocando? ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú hagas ahora tiene una repercusión directa en tu resurrección. Tiene una repercusión directa en tu eternidad. Toda la decisión, cualquier decisión que tú tomes ahora, tiene una repercusión directa en tu eternidad. Por algo te acabo de hablar de la resurrección, por algo te acabo de decir que hay evidencia por todos lados diciéndote que la resurrección es real. Hermano, tu resurrección es real. Si Jesús no hubiera resucitado y Él habla de una resurrección, miserables de nosotros, porque creemos en algo que es falso. Porque creyéramos en algo que no existe, en un invento de alguien. Que probablemente lo exageraron para que todos los miserables que lo sigan
tengan fuerza para mantenerse. Pero déjame decirte algo, y también se decía, oye, a ver, se han levantado muchos como él, eso se va a morir. Si no es de hombre, si no es de Dios, se muere, pero si es de Dios, va a permanecer. ¿Y qué crees? El mensaje de la resurrección lleva más de 2000 años. Lleva más de 2000 años y no ha muerto. Es más, crece y crece y crece. Y te digo algo, muchos podemos experimentar el poder de la resurrección de Cristo, porque como Pablo fue transformado a través de la resurrección, Jacobo fue transformado a través de la resurrección, los 12 que estuvieron con Jesús fueron transformados a través de la resurrección. Fueron transformados. ¿Por qué? Fueron transformados de tal forma que todos decidieron entregar su vida a causa de esa causa. Eso es lo que hizo la resurrección. Eso es lo que causó la resurrección. Eso es lo que generó la resurrección de Cristo. Que así como ellos, hoy tú y yo de la misma forma, nuestra vida sea tan transformada, nuestra vida sea cambiada, que tú y yo en algún momento estemos dispuestos a morir por esa causa. Creyendo que verdaderamente es real. Esto me lleva ustedes ya lo hemos comentado en algún momento. Está un libro que me encanta mucho a mí, me gusta mucho, que se llama Locos por Jesús. Y ese libro habla prácticamente son biografías de todos los mártires. Ese libro empieza con el primer mártir de la historia, Esteban. Y después de ahí se va a fechas específicas, nombres específicos de personas a lo largo de toda la historia que han muerto por una idea. Que han muerto por una idea, por defender una idea. ¿Sabes cuál es? El mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Yo recuerdo que cuando yo estaba niño, mi papá contaba una historia y a mí me dejó marcado, impactado. Era una familia que le habían pedido que negara su fe. Y la familia los habían llevado al juzgado a que negaran su fe. Y ellos no estaban dispuestos a negar su fe. Era papá, mamá y 2 hijos pequeños. Y como no estuvieron dispuestos a hacerlo, yo recuerdo esa historia, a mí de niño me dejó marcado porque pues veces escuchas eso y dices, wow. Y dice que los metieron a un hoyo y lo que estaban diciendo es arrepiéntete, o sea, Él no es real, Dios no existe. Los metieron a un hoyo y les pedían que hicieran eso y no lo hicieron. Y lo que sucedía es que les empezaron a aventar tierra. Y la parte que a mí me quebrantaba es que mientras les estaban aventando tierra, los hijos estaban llorando, asustados, porque probablemente los hijos no entendían verdaderamente la convicción de los padres. Y los hijos lloraban, tenían miedo y le decían, papá, ¿qué está pasando? Papá, ayúdanos. Papá, sálvanos de esto. Papá, ¿por qué nos están haciendo esto? Llorando. La tierra se la estaban aventando en ese momento en la cara. Era tan grande la fe del papá y la mamá que empezaron a entonar una alabanza, empezaron a cantar y la tierra seguía cayendo. Los niños seguían llorando. El papá, imagínate, con el dolor, las lágrimas en su corazón, por lo que estaban a punto de experimentar sus hijos, porque la tierra le empezaba a llegar a las rodillas, posteriormente les empezaba a llegar a la cintura, y el papá seguía cantando, desgarrando su corazón con lágrimas. Los hijos empezaron a cantar también. Murieron enterrados. No hubo un milagro. No bajó un ángel a salvarlos. Murieron. Los niños. Imagínate, a los hijos son más pequeños que los padres. Los niños murieron primero. Es el poder de la resurrección. Eso es el poder de Jesucristo. Porque efectivamente el papá sabía que iban a ser solo minutos de sufrimiento.
Minutos de sufrimiento que no se compararían para nada a una eternidad de bendición y de gozo con nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es real. Dios ha prometido, hermano, la resurrección para su pueblo. Si tú crees, si tú te mantienes firme, si tú peleas una y otra vez, ese poder de la resurrección, ese poder que el Señor Jesús, ese mismo poder con el cual Él venció a la muerte, es el mismo poder que tú tienes hoy en día para poder enfrentar cada una de las situaciones de la vida. Es ese poder que tú y yo tenemos, y así como ese caso de ellos, hay mucho caso de muchas otras personas que padecieron. Hay otro caso muy sonado que es el hermano Yun. El hermano Yun es una persona de China, un hermano de China, que en ese tiempo en China estaba prohibido hablar del cristianismo. Y entonces él tenía tanta hambre, logró conseguir una Biblia, caminó muchísimo, consiguió una Biblia, consigue la Biblia, empieza a leer la Biblia, y se convierte en una persona tan martirizada, lo metieron una y otra vez a la cárcel. Uno de sus castigos en alguna ocasión fue, le arrancaban las uñas. Sufrió como no tienes idea. Se casó una vez, murió su esposa, se casó otra vez, murió. Creo que todas sus esposas murieron. Y al final muere. Muere por una idea, por una convicción. Muere por su fe. Hermano, la resurrección es el acto más grande y más poderoso de Jesús. Hoy en día para muchas personas, muchos creen que la muerte es el fin. Es más, hasta hay una frase muy humana que dice, todo tiene solución, menos que la muerte. Y efectivamente todos vamos a morir. Pero para muchos ese todo tiene solución menos la muerte es el fin de todo. Pero para ti, para mí, la muerte no es el fin de todo. Para ti, para mí, la muerte es el inicio, es el principio de todo. Es por eso que tú y yo, toda nuestra vida tiene que estar enfocada, toda nuestra vida, los 15, 20, 30, 50, 100, 200 años que vivas, tienen que estar enfocados en que al final tú puedas estar en la eternidad con Él. Todo lo que hagas hoy en día va a determinar tu eternidad. Todo lo que hagas. Toda decisión que tomes, si tú te enfocas el día de hoy a acumular riqueza, vas a ser el hombre más rico del mundo, pero probablemente no estés en la eternidad. Si el día de hoy te enfocas a ser el hombre más sano del mundo, sí, vas a ser el hombre más sano del mundo. Es más, vas a salir en las mejores revistas, periódicos del mundo. Vas a ser reconocido y mucha gente se va a tirar al suelo para que pases arriba de ellos, porque eres el hombre más saludable del mundo. ¿Pero qué crees? Algún día va a morir el hombre más saludable del mundo. Algún día va a morir. ¿Y qué crees? Su eternidad va a estar marcada por sus decisiones en tierra. Si tú llegas a convertirte en la persona más inteligente del mundo, puedes ser el hombre más inteligente del mundo. Puedes ser la persona más inteligente del mundo. ¿Pero qué crees? Algún día tu eternidad será marcada por eso. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Lo único que Él quiere es que seas el hombre más arrepentido del mundo. Como cristianos, la Biblia dice que tú y yo tenemos que vivir continuamente en arrepentimiento. Yo lo decía con los líderes ahora en el Congreso. Solamente un pecador que se sabe pecador es capaz de entender a otro pecador. ¿Por qué crees que los fariseos no eran capaces de entender a los pecadores? Porque ellos no se sentían pecadores, ellos se sentían santos. Todo aquel que se siente santo es imposible que pueda empatizar y que pueda amar a un pecador. Yo soy el hombre más pecador del mundo. Yo soy un pecador. Soy un pecador que continuamente vivo en ese arrepentimiento, que continuamente vivo buscando el rostro de Dios, humillado, reconociendo de dónde Dios me ha sacado.
Que no se te olvide de dónde Dios te ha sacado, hermano. Y nuestra actitud tiene que ser siempre en continuo arrepentimiento. Cierra tus ojos ahí en tu lugar en donde estás. Si hay algo en este momento que tengas que poner delante de Dios en arrepentimiento y decirle a Dios: Dios, he buscado conocimiento, he buscado placer, he buscado posesiones, he buscado amistades, he buscado por todos lados y verdaderamente no he encontrado nada. Hoy me sigo sintiendo vacío y me sigo sintiendo hueco. Es momento de arrepentimiento. Dile hoy: me arrepiento, Padre, de no darte el primer lugar en mi vida. Me arrepiento, Señor, de que todas las decisiones que he tomado hasta el día de hoy no han sido decisiones que determinen mi eternidad contigo, sino han sido decisiones que determinan mi eternidad fuera de ti. La resurrección es real. Él resucitó. Él resucitó. Él, nuestro Dios, hoy te ofrece esa misma resurrección a ti. Él hoy ofrece esa misma resurrección. Solo tienes que creer en Él. Solo tienes que creer en Él y decirle: Padre, aquí estoy. No sé qué hacer, no tengo ni la menor idea qué hacer. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor Jesús. Padre, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor Jesús, por esa obra redentora, por esa obra maravillosa, mi Dios, por esa obra de amor que hiciste con nosotros. Hoy reconocemos tu amor, hoy reconocemos tu misericordia, mi Dios. Hoy nos humillamos, Padre, delante de ti y te pedimos perdón, Señor Jesús. Te pedimos perdón porque en muchas ocasiones, mi Dios, no te hemos puesto a ti en primer lugar, sino te hemos sacado de nuestra vida, Padre. Hoy te pido perdón por ello. Te pido perdón porque no ha sido una prioridad de nuestra vida, Padre, porque hemos descuidado muchas cosas, porque nos hemos enfocado en muchas otras cosas y no en ti. Hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque en algún momento tal vez hemos menospreciado ese grande sacrificio que tú hiciste por nosotros. Perdónanos, mi Dios. Permítenos vivir en tu presencia, permítenos vivir conforme a tu corazón. Permítenos vivir, Señor Jesús, viviendo según tus mandatos, viviendo según lo que a ti te agrada, Padre. Restaura nuestro corazón, limpia nuestro corazón, mi Dios. Permítenos, Padre Celestial, llegar a esa eternidad contigo, mi Dios, victoriosos. Hoy te damos la gloria y la honra, Padre. Hoy te bendecimos, Señor Jesús, y te agradecemos por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén, Señor Jesús. Que hoy reina en majestad, su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu
estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí, derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí, vivo está en mí. Él resucitó. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo